Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, que Dios los bendiga ricamente en el comienzo de este día. Amén. Bien, vamos a Salmos 143, versículo 1 al 12. Y dice: Oye mi oración, oh Señor, escucha mi ruego, respóndeme porque eres fiel y justo. No lleves a juicio a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. El enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obliga a vivir en la oscuridad como los que están en la tumba. Estoy perdiendo toda esperanza, quedé paralizado de miedo. Recuerdo los días de antaño, medito en todas tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. A ti levanto mis manos en oración. Tengo sed de ti como la tierra reseca tiene sed de lluvia. Interludio. Ven pronto, Señor, y respóndeme porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí, o moriré. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Rescátame de mis enemigos, Señor. Corro a ti para que me escondas. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Para gloria de tu nombre, oh Señor, preserva mi vida. Por tu fidelidad, sácame de esta angustia. En tu amor inagotable, silencia a todos mis enemigos y destruye a todos mis adversarios, porque yo soy tu siervo. Amén y amén. En el versículo 1, David pide tres cosas: oye mi oración, escucha mi ruego y respóndeme. Me acuerdo que en mis inicios como pastor de una iglesia, una hermana se me acercó para pedirme consejería. Era mi primer consejería pastoral. Esta hermana se quebró en llanto cuando comenzó a hablar sobre su crisis matrimonial. Yo en ese entonces era soltero, no tenía experiencia sobre consejería matrimonial. Por lo tanto, no sabía cómo aconsejarle. Me acuerdo muy bien que mientras que la hermana se quebraba y hablaba, yo por dentro, orando y pidiendo al Espíritu Santo: por favor, dame una palabra, dame una respuesta para que pueda decirle algo a esta pobre hermana. Pero nada. Hasta que la hermana terminó de hablar y sin decirle yo nada, ella me dice: pastor, muchas gracias por escucharme. Necesitaba que alguien me escuchara y usted me escuchó. Gracias. Ahora me voy aliviada. Ahí entendí la importancia de saber escuchar. Que hay mucha gente que necesita ser escuchado o escuchada. Y qué lindo saber que tenemos un Dios que está dispuesto a oír nuestras oraciones. Un Dios que está dispuesto a escuchar nuestros ruegos, nuestros clamores. El salmista estaba convencido, tenía fe de que Dios lo escuchaba y le iba a responder. Ahora, ¿usted está convencido de que Dios lo va a escuchar? ¿Usted cuando ora tiene la convicción, tiene la certeza, tiene la fe de que Dios lo va a escuchar? Porque muchas veces uno cree que Dios no lo va a escuchar porque no se siente digno, porque es un pecador o porque cometió faltas. Pero si vemos en el versículo 2, miren lo que dice David. Dice: no lleves a juicio a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. ¿Te imaginas? Si Dios no escuchara el clamor de los pecadores, no se salva nadie. No se salva nadie delante de Dios, porque no hay inocente y ni justo. Como dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. David reconocía que nadie, incluso él, es inocente delante de Dios, porque todos somos pecadores. David no era ningún santito. Todos conocemos los pecados que cometió David: adúltero, homicida. Sin embargo,
David está seguro y convencido y tiene fe que Dios lo iba a escuchar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo. Para recibir el perdón de Dios, no se trata de que yo sea fiel y justo delante de Dios. No se trata de mí, no se trata de nosotros, porque nadie puede ser limpio por sus obras, sino reconocer que somos pecadores, y no importa si eres una persona buena, no le hiciste mal a nadie, si hiciste muchas obras buenas, pero eso no te limpia, ni te hace más justo, sino solo por la fe de aquel que es fiel y justo, Dios, Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículo 8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Palabra de Dios. Así que no dejes de orar, no dejes de clamar a Dios. Dios está dispuesto a escuchar para aquellos que reconocen a Dios que Él es fiel y justo para perdonar y limpiarte. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, nunca dejes de buscar a Dios, nunca dejes de orar, nunca dejes de clamar, no importa lo que hayas cometido. Si te arrepientes y le pides perdón a Dios, Él es fiel y justo para perdonarte. Amén. Bien, desde el versículo 3 en adelante podemos percibir que David confiesa que su espíritu se angustió dentro de sí, porque su enemigo ha perseguido su alma. Y dice que perdió toda esperanza, y el miedo lo consumió hasta quedarse paralizado. ¿Te has sentido así últimamente? ¿Qué haces cuando pierdes toda esperanza? Cuando el miedo te consume a tal punto que estás paralizado. ¿Tomas pastillas para calmarte? ¿Te sumerges en el alcohol o en alguna adicción? ¿Te aferras a las personas? ¿Cómo resuelves tus problemas? Hoy el salmista nos enseña cómo lidiar la depresión, la angustia, la crisis, la desesperación. Versículo 5. Recuerda los días de antaño. Medito en todas tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. Recuerdo y medito tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. David se acuerda de los días antiguos, cómo Dios lo libró de sus enemigos, que fue la presencia de Dios quien lo cubrió, quien lo guardó, quien lo protegió. Ahora David extiende sus manos a Dios anhelando su presencia como una tierra sedienta. David entendió de que su refugio es la misma presencia de Dios. Pregunto, ¿qué haces para saciar la sed espiritual? A veces buscamos de todo, menos la presencia de Dios. Uno busca una iglesia, un pastor, estudios bíblicos, liderazgo, conocimiento de teología, menos la presencia de Dios. Imaginemos, David estaba en el desierto, donde no había nada, absolutamente nada. No había ni iglesia, no había estudios bíblicos, no había gente, sino solo la presencia de Dios. Hoy necesitamos buscar la presencia de Dios. Hay pastores que yo me siento vacío porque no estamos haciendo ninguna actividad. Busque la presencia de Dios. ¿Qué hizo David para saciar su sed? Miren lo que dice en el versículo 8. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. ¿Qué hizo David cada mañana? David estaba expectante, estaba dispuesto, estaba sediento
a oír cada mañana acerca del amor inagotable de Dios. Meditaba la palabra, pasaba tiempo con Dios, en oración, en intimidad. Y no termina ahí, dice, muéstrame por dónde debo andar. O sea, él estaba dispuesto a oír la voz de Dios para saber cuál es el camino que él tenía que tomar, cuál es la voluntad de Dios. Y dice, porque a ti me entrego. Para que uno pueda obedecer a Dios, uno tiene que estar dispuesto a entregarse. Si uno realmente quiere seguir en el camino donde Dios le está mostrando, uno tiene que aprender a entregarse. Aquel que no se entrega no puede estar dispuesto a obedecer a la voz de Dios. Pregunto, ¿estamos dispuestos a entregarnos? Porque hasta que no estemos dispuestos a entregarnos, difícilmente podemos entender la voluntad de Dios, podemos escuchar la voz de Dios y saber a dónde tenemos que andar. Por eso el salmista reconoce y declara, te entrego, Señor, te entrego mi vida, muéstrame por dónde debo caminar. Y deseo que en esta mañana usted y yo podamos escuchar la voz de Dios y conocer por dónde debemos andar, qué decisiones tomar y sobre todas las cosas estar dispuesto a obedecer, entregarse absolutamente a la voz de Dios y a la voluntad de Dios. Por eso el salmista en el versículo 10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Recordemos cómo comenzó la oración y cómo va terminando la oración. Va terminando la oración pidiendo a Dios que le enseñe cuál es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? David entendió que solo la respuesta de Dios podrá evitar que desmaye su espíritu. Más allá de lo que él quiera ahora, más allá de cómo quiere que Dios responda su petición, ahora entiende que solamente el Dios soberano tiene la respuesta que David necesita escuchar. Gloria a Dios. Amigos, quizás tú estás orando por un motivo, pero siempre nuestra oración tiene que reconocer y entender la soberanía de Dios, de que más allá de lo que nosotros anhelemos y deseamos, la perfecta voluntad de Dios es lo mejor y de lo mejor para mi vida y para tu vida. Amén, iglesia. Amén. Y mientras meditaba el salmo de hoy, me venía a la mente a quién debo escuchar hoy. Si sabemos que Dios está dispuesto a oír, a escuchar nuestra oración, nuestro clamor, también nosotros deberíamos estar dispuestos a escuchar a otros, a los demás. Quizás tus hijos necesitan que tú le escuches. Tu esposa necesita ser escuchada por ti. Y no necesariamente ellos quieren que tú le corrijas o que tú le des una solución, sino necesitan ser escuchados. ¿A quién debes escuchar hoy? ¿Alguien en este momento necesita ser escuchado? Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y que podamos ser un canal de bendición para otros. Amén. Hermoso Jesús, Príncipe de paz, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, nos renueva nuestro espíritu cada mañana. Y reconocemos que muchas veces nos hemos sentido como David, angustiado, deprimido, atemorizado, y hemos buscado todos menos tu presencia. Pero Señor, hoy gracias a tu palabra aprendimos y entendemos a quién debemos acudir, que es tu palabra, que es tu presencia, que meditemos en este tiempo de lo que tú has hecho y de lo que tú vas a hacer, porque en tu palabra
podemos encontrar tu amor inagotable. Y ahí es donde nosotros podemos descansar. Padre, gracias. Y Señor, también así como tú estás dispuesto a escuchar nuestra oración, nuestro clamor, también nosotros hoy queremos aplicar en nuestras vidas para poder escuchar a los demás. Danos dirección, guíanos a quién debemos escuchar hoy. A nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, o quizás a alguien. Danos dirección para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos amén y amén.